Suscríbete. Gracias del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Danichun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, el día Copa Libertadores de América, hoy Nacional, lo de Cerro Porteño. Ever Aquino, director de árbitros, gusto saludarte. Ever, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Bruno, igualmente a ustedes un saludo grande a tus compañeros y la audiencia. Bueno, Ever, la primera consulta es un poco, transcurrieron 4 fechas del campeonato, más la Supercopa. ¿Cómo evalúas, cómo crees que ha sido el camino que comenzaste a recorrer ahora como director de árbitros? El balance en realidad es muy positivo, creo que de las 5 fechas, incluyendo, diría yo, la final de la Supercopa, en la fecha anterior a esta que terminó fue donde tuvimos un pequeño traspié, que ya todos saben. Esta última fecha cerramos de muy buena forma, excepto ahí 2 jugadas de Juliadosa. Creo que la mayoría de los partidos salieron muy bien los árbitros. ¿Costó más de lo que pensabas o hay mucho trabajo todavía por hacer? Sí, siempre hay cuestiones que corregir. Evidentemente que sobre los aciertos siempre es mucho más fácil. Desestabiliza un poco cuando tenemos errores grandes. Pero sí, tenemos el camino bien claro. También todo lo que nos trazamos creo que se está llevando a cabo. Estamos prácticamente ya no digo la mitad, pero cerquita de la mitad de lo que es la primera rueda, y creo que también a los árbitros les sirve que ya le tiene radiografiado a la mayoría de los equipos y las dificultades que les pueden ir presentando, ¿verdad? Ever, ya que citaste lo de Villaliza por lo de Juliadosa, las 2 jugadas las termina salvando el VAR y después, claro, el propio árbitro que acepta que lo que se ve en el monitor es la decisión correcta. En materia de evaluación, ¿cómo ustedes hacen el análisis? Si fue una equivocación al tratarse de 2 jugadas en un lapso corto o haber enmendado hace que se diga que no ocurrió el error. No, ellos tienen bien claro de que eso pasa a ser un error. Sería doble error si es que tenemos la segunda opción y ahí definimos nuevamente de mala manera. Pero ellos saben de que el VAR está para ayudar, pero tiene que ser en cuestiones de difícil de solución en cancha. En esta nosotros nos percatamos de que no eran tan complicadas, porque si uno se da cuenta a la hora de ir a ver el monitor definió de muy buena forma y también muy ágil, ¿verdad? Entonces ellos saben, por más de que no se cuente como un error grave, ellos saben de que eso es un error también el tener que recurrir al VAR para poder solucionar un inconveniente, porque la idea es enfocar siempre de que se defina todo en cancha. Claro, o sea, estamos hablando de un partido que no tuvo mucha exposición, pero, por ejemplo, para la audiencia, Juliadosa termina echando a un jugador que es el que inclusive sufrió una falta, pero como decís, se monitorea, y yo creo que es importante esa respuesta porque al fin y al cabo todos nos quedamos con la resolución, entonces se termina haciendo justicia en las 2 jugadas, pero ustedes como evaluación ven que no era tan difícil y al haberse equivocado, vos lo destacás como quizás el punto negativo de esta 4ª fecha donde después no hubo nada malo. Así mismo, se evalúa qué tan dificultosa pudo haber sido la jugada y de acuerdo a eso también se le califica a los árbitros, ¿verdad? Ever, y lo que tiene que ver con lo que pasó con el arquero de Cerro, con Jan, eso, ¿cómo recibiste el informe de Méndez? ¿Qué pasó al final? ¿Quiso volver? ¿No estaba permitido? ¿El reglamento le amparaba? ¿Cómo fue eso, Ever? Sí, eso reglamentariamente es muy claro y se obró de acuerdo a eso.
el árbitro siempre se encarga de evaluar si qué tan grave pudo haber sido la lesión de un jugador, justamente para pedir asistencia de los médicos, ¿verdad? En este caso fue muy evidente que el jugador tuvo una lesión dentro del campo de juego, se le trató casi 6 minutos y por orden del médico justamente se procedió a sustituirle por un compañero que era de campo, ¿verdad? Posterior a esto, se reanudó el juego. Después él inclusive salió del campo de juego ayudado por el kinesiólogo y por el médico, ¿verdad? Y fue en ese momento que él intentó entrar nuevamente, en donde el árbitro se le acerca y le dice que el médico fue el que decidió de que él tenía que ser sustituido, pero aclarando de que esto no cuenta como una sustitución. Él, si es que volvía a estar en condiciones, podía completar en cualquier momento su equipo, ya sea en cancha como jugador de campo o igual en el arco nuevamente, ¿verdad? Pero mirando a simple vista se notaba de que él no estaba en condiciones de volver, y tal es así de que hoy día se tiene una evaluación de la lesión que tuvo, y tan errado observando el árbitro no estuvo tampoco, no se equivocó en su apreciación. Ever, y en ese caso puntual, la amarilla que le da el árbitro es porque porque estamos hablando Esto que fue por una desaprobación. por la Esto reprobación. fue por desaprobación, así mismo. Pero ver, por eso te digo, desaprobación por la forma, no porque él quería violar algún reglamento que no existía. No, estaba desaprobando primero a José y después también en un momento dado se le acerca al cuarto árbitro y desaprobó también, entonces la amonestación pasó por ahí. Cuando vos decís que los médicos dijeron, no, él no puede seguir, un jugador, porque acá habíamos debatido, inclusive fuimos a otros casos como el tema del cambio, si el médico le dice al árbitro, no, él no está apto y el jugador quiere volver y tiene el reglamento a su favor, ¿el árbitro qué tiene que hacer? Tiene que también evaluar por lo que está viendo. Lo nuestro digo en el sentido de la mirada del árbitro, pasa más una evaluación por ver, porque al final de cuentas el entendido de la materia es el médico, ¿verdad? Pero si el médico está diciendo de que él no puede continuar y vos le ves que no está pudiendo caminar, creo que es muy evidente que no podés acceder a un pedido así, ¿verdad? No, por eso, o sea, el reglamento siempre es favorable al jugador. Acá habíamos inclusive recordado aquel caso de Chelsea, donde el jugador le puede autorizar al técnico. O sea, el reglamento siempre está, pero como vos decís, se supone que el técnico, se supone que el médico. Por eso, como que el árbitro a veces puede quedar medio expuesto por el propio reglamento que no contempla situaciones muy atípicas como las que ocurrió en Villarrica. Sí, así mismo. Pero si vos notas, generalmente esto ocurre, es más natural, es más normal cuando hay un choque de cabeza y algún jugador se queda mareado. Creo que son las situaciones más normales, ¿verdad? ¿A vos te tocó como árbitro o algún, porque acá queríamos recordar y no recordamos una situación, no sé si hasta idéntica o similar? Hablamos de un arquero y que se realiza ese cambio posicional retirado cuando no hay necesidad u obligación y que quiera volver. ¿Vos tenés algún registro de algo similar que haya ocurrido? No, la verdad que no. Ni siquiera me tocó en inferiores, pero tampoco así recuerdo a nivel nacional ni internacional una situación como esta. Ahora, Ever, no sé si llegaste a ver, hubo muchas protestas nuevamente en el partido de Luqueño de parte de los aficionados. La primera amarilla, Pablo Aguilar, porque la segunda es indiscutible. Él levanta el codo a la altura del rostro, ya estaba amonestado, no se cuidó el capitán encima de Luqueño. ¿Llegaste a ver esa acción también, Ever? Sí, a mí me toca mirar todos los partidos y analizar todos los partidos. Las dos amarillas fueron bien puestas. Se está tomando como una costumbre el uso indebido de brazo en nuestro fútbol. Tal es así de que es muy parecida a la del penal de Tacuarí contra General Caballero.
en donde un jugador llega a cabecear el balón, pero a la vez golpea con el brazo, y más todavía en una zona sensible que siempre decimos que es la parte de la cabeza, el rostro, y eso se sanciona de esa manera. Ever, aún falta, pero dentro de tus candidatos, ¿tenés ya ahí la lista preparada para lo que va a ser el primer clásico que te va a tocar designar un árbitro? Sí, eso ya está elaborado, ya está en el borrador, por más de que tenemos todavía una fecha antes del clásico, pero sí ya estamos planificando eso. ¿Quiénes serían los nombres, Ever? ¿Los candidatos? Nombre no puedo dar, pero creo que los que están siguiendo el avance de cada uno de los árbitros, creo que también van a tener un panorama claro de cómo están rindiendo en este torneo. No, era debutante, ¿no? Porque, a ver, Méndez ya dirigió. Mario Díaz. No, Diego Ibarra, mucho más. Sí, claro, Carlos Paul también dirigió. Juan Gabriel. Sí. También. Juan Gabriel también. Carlos Paul. ¿Seguro? Le preguntamos a él, ¿verdad? O así le. Ever, ¿Carlos Paul dirigió ya un clásico? No, todavía. Ajá. O sea, hay chance de que sea un debutante. Digo, porque vos había acaparado los últimos. Claro. Casi de Sí, forma. porque hay varios que vienen bien, como la otra vez le dijimos a propio Ever que Ojeda, por ejemplo, venía bien, pero venía bien antes del error de Olimpia Tacuarí, ¿verdad? Pero realmente hay varios que ya están para la altura de un clásico, ¿verdad, Ever? Sí, acá por ahí el que menos años tiene en el arbitraje son 10 años, entonces creo que todos están ya bastante fogueados para dirigir un partido así. Y, o sea, no hacer la de cuando vos decís, bueno, vos ya tenés en tu mente al equipo arbitral, va a estar en esta quinta fecha. Porque viste que recién citamos lo de Ojeda, o sea, hay veces, y ustedes lo saben, uno viene súper bien, pero capaz en el partido anterior tiene un error demasiado importante y después es una baja casi automática por el poder mediático. O sea, él va a estar pitando en la quinta fecha. Sí, tenemos 3 candidatos y de los cuales solamente no pueden dirigir el partido de Olimpia y Cerro, pero Claro. pueden entrar en otros partidos. Claro. Tipo aparece en la cancha de Guaraní o la cancha de Libertad, candidato potable si es que saca bien el encuentro. Así mismo. Bueno, a ver, muchas gracias por el tiempo, muy amable. Dale, señores, abrazo grande, a la orden siempre. Ever Aquino, el director de árbitro de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Bueno, nos metemos en el debut de los, bueno, más que de Cerro Porteño en Copa Libertadores esta noche. 21 horas el partido en el Monumental de Santiago y con las bajas ya confirmadas a esta altura. Ayer se habló mucho, largo y tendido de la situación de Brock. ¿Cerro tiene alguna esperanza de tener? No. Ya no hay caso. Está lo como lo he pedido, pero no. No corre. No va a correr hasta ayer a las 14. Allá está. Incluso me estaban comentando que Cerro y Crucero arreglaron todo el domingo de la noche y que la Confederación Brasileña de Fútbol que no jamás respondió. Había tiempo hasta ayer a las 14 y no respondió. Metió el pedido en Conmebol, pero no creen que corra. Justamente. Está Juanma en línea, justamente. Juanma, vos tenés la misma versión. ¿Qué tal? Sí, Fede, y un poco para dimensionar también el tema que ya está, no llega Brock, en la web oficial de la Conmebol uno entra al link de los planteles donde ya figuran todos los futbolistas habilitados y al entrar al plantel de Cerro Porteño no figura Eduardo Brock, no llega para esta noche. Entonces Cerro Porteño deberá recurrir, o mejor dicho Facundo Sá deberá recurrir en este sentido a el Rodrigo del Valle, el central que no estuvo en Villarrica, en principio estaba para jugar en categoría reserva, se lesiona Pedro Álvarez y rápidamente Facundo Sá solicita al cuerpo técnico de la categoría reserva que no lo utilice Rodrigo del Valle, porque si bien ya tenían asegurado lo de Eduardo Brock, también ya estaban al tanto que podrían chocar con este inconveniente que el tema de la documentación, que finalmente no se llegó, y Eduardo Brock no va a poder debutar aún en Copa Libertadores de América. Esto implica que en caso de pasar Cerro Porteño tampoco podrá jugar en la fase 3
En caso de pasar Cerro Porteño estaría enfrentando a Maldonado o Fortaleza y tampoco Brock estaría disponible en un eventual caso recién de avanzar a fase de grupos. Claro, en realidad Cerro Porteño al avanzar a fase 3, ya Eduardo Brock va a disputar un torneo internacional. Por más que quede eliminado, Cerro Porteño pasará, si es que, repetimos, clasifica ante Curicó, pasará automáticamente a jugar la Copa Sudamericana si no pasa de Fortaleza o de Maldonado. Pero para estas dos fases previas, Eduardo Brock no está habilitado para jugar en Cerro Porteño. Sí, pero jugar la Copa Sudamericana va a sonar muy distinto para el objetivo, ¿no? Es justamente tratar de tener una defensa más segura, más sólida. Pero va a ser menos chocante que Claro, el famoso viene para... nada. Y después llegar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, hermano, y te empezó a entusiasmar. Eso puede ser. También, sí. Pero claro, estamos todos haciendo hipótesis porque todo recién empieza. De hecho, hoy el debut de Cerro en la Copa. El equipo con Miguel Martínez en el arco y con Del Valle en la defensa. ¿El resto va a ser el mismo que arrancó en Villarrica? Será el mismo Federico, así mismo el domingo, un día antes del viaje que fue ayer, Facundo Saba ordenó un entrenamiento de fútbol, fue bastante intenso pero corto. Allí estuvo probando el equipo donde estuvo Eduardo Brock en la saga central, pero por este inconveniente no va a estar, y sí, Rodrigo del Valle. Después lo de Jan Fernández, que lo reemplaza Miguel Martínez. La línea defensiva con Alberto Espínola, Juan Patiño, Rodrigo del Valle y Gabriel Báez. Saga defensiva, o mejor dicho, línea defensiva que jugó en Encarnación y que también arrancó el partido contra Guaraní, aquí en la Nueva Olla, en la fecha 2 y la fecha 3 respectivamente. Después el medio campo será el mismo que jugó en Villarrica con Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera y Federico Carrizo. La delantera también la misma, con Diego Churín y Robert Morales. Para el técnico Saba, Churín es una pieza muy importante en la ofensiva, lo vio muy bien, lo vio rápido, lo vio liviano, así que de vuelta apuesta por esta dupla ofensiva para lo que será el debut en Copa Libertadores de América ante Curicó. Ayer de manera virtual le consultábamos a Facundo Sabas cuál era el planteamiento que iba a realizar para el partido de hoy, es decir, si es que le cambiaba en algo a él el pensamiento de jugar de visitante y hacer Copa Libertadores. Según el técnico del Cerro Porteño, no, él va a intentar implementar el mismo sistema de juego que implementó en Villarrica el viernes por la noche. ¿A dónde fue eso virtual? Fue en realidad remoto, conferencia remota. Como lo de antes. Sí, exactamente, a lo de la pandemia rígida, la cuarentena fuerte. Enviamos la consulta y allí fue que respondió de esa manera. ¿Y nosotros tenemos ese material? Sí. Ayer lo pasamos a la segunda edición y me imagino que allí los compañeros también están con el audio. Habló ahora Facundo Saba y también habló Juan Patiño. Le consultamos a él sobre el trabajo, cómo va evaluando un poco este nuevo cuerpo técnico, si bien son pocos días, y habló también el capitán que tiene Cerro Porteño. Preguntarle sus sensaciones para este primer partido de Copa Libertadores, si el equipo lo tiene confirmado y cómo está la situación de Gurú. ¿Qué le dijeron con respecto a si está ya habilitado o no, o lo pueden esperar hasta el último momento? No, el equipo estamos bien, trabajamos bien para el partido de mañana, tenemos la ilusión de poder ganar y llevarnos para Asunción un buen resultado, que ganando, y bueno, después tenemos otro partido allá que también tenemos que jugar. Con respecto a Eduardo, bueno, ahí vamos a esperar hasta el último momento, creo que están trabajando en la habilitación. Quiero preguntarle básicamente por el rival, Curicó Unido, qué referencias tienen acerca de este rival que han enfrentado. No, es un rival que intenta jugar, que tiene buenas ideas. Pero bueno, nosotros si hacemos lo que venimos trabajando, lo que hicimos el otro día, creo que vamos a competir fuerte y a poder ganar el partido. ¿El hecho de ser visitantes en Copa Libertadores modifican algo la intención del juego que puedan tener para el partido? En nuestro caso no. Vamos a jugar de la misma manera que lo hacemos siempre, porque es la manera en la que nosotros entrenamos, así que no, la idea no se va a modificar. Después, por supuesto, que el rival juega también y uno se va adaptando a lo que va pasando en el partido, pero la idea es poder jugar en cualquier cancha y contra cualquier equipo, tratando de ser protagonista del juego. Como capitán, ¿qué rescatás de estos primeros días de trabajo con el profe Saba? Es la consulta.
No, un trabajo intenso, un DT que quiere a su equipo, a un equipo corto, equipo intenso, equipo agresivo. La verdad que trabajamos muy bien, demostramos en el partido anterior contra Guaireña lo que podemos hacer. Vamos a tratar de trasladar nuevamente ese trabajo que hicimos contra Guaireña en el plano internacional, obviamente mejorando algunos aspectos y bueno, de a poco ir buscando un equipo compacto, un equipo perfecto. Juan, considerando que obviamente Curicó Unido no tiene mucha experiencia en estas ligas, ¿cierto?, de Copa Libertadores o torneos internacionales, ¿consideran ustedes que tienen una responsabilidad de poder clasificar y pasar sin haber esa previa? No, esto es Copa Libertadores, cualquier cosa puede pasar. Ellos clasificamos como uno de los mejores de este país, obviamente. Le tenemos mucho respeto, sabemos que tienen un gran plantel, un equipo que tiene buenos jugadores, de buen pie, jugadores potentes. Así es que nosotros vamos a enfrentar con mucha seriedad. Nosotros sabemos que tenemos que enfrentar como una final y bueno, ir de paso a paso. La idea nuestra es clasificar a fase de grupo, así es que vamos a jugar como una final. Para el profe, digamos, Cerro Porteño es un equipo grande en Paraguay, acaso uno de los más grandes allá. Considerando aquella situación de Facundo, ¿creen ustedes que ya es hora que Cerro Porteño sea protagonista, digamos, dentro de instancias decisivas? Usted viene recién llegando, obviamente, pero decisivas ya, definitorias por una Copa Libertadores, a ver si llegaron a una final. La intención la tenemos y vamos a competir para poder tener un buen resultado acá y poder seguir a la siguiente fase en Paraguay, así que, pero bueno, primero hay un partido que hay que jugar y estamos concentrados y atentos a estar muy bien este partido para poder ganar y para poder jugar bien, que es lo que queremos y vinimos a hacer. Profe, sé que siente mucho lo que ha pasado con Jan, con el chico Álvarez también. Hablaste con Miguel Martínez sobre este juego que va a tener, él está confirmado en el arco, obviamente. ¿Qué sensaciones te dio? ¿Cómo lo notaste a Miguel, que es un arquero joven, pero que hace rato que está en Cerro? Sí, no, lo vi muy bien. En el entrenamiento lo vimos muy bien y tenemos plena confianza en él, tanto nosotros como sus compañeros, porque también lo conocen mucho, así que bueno, va a tener un buen partido. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, así lo de Facundo Saba en conferencia de prensa. Confirmado el equipo de Cerro Porteño. No hay dudas. Con los dos cambios previstos con respecto al partido contra Guaireña. El ingreso de Miguel Martínez en el arco y del Valle para jugar de central en sustitución de Álvarez. Y después estaba para jugar Broco. Entonces terminará jugando del Valle nuevamente. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre el caso Broco? Insólito. Porque no es ni mala fe, ni... o sea, entra en la categoría de lo insólito. Juanma daba ese dato, sí. O sea, porque mira, si viene y no juega fútbol internacional, si pasás Curicó, o sea, fútbol internacional dentro de todo tenés medio garantizado, pero viene como la gran contratación. Porque mira que hay que pagar una rescisión o una compensación para que rompa el contrato con un equipo que es de primera de Brasil, que es capitán, que viene jugando en un puesto donde Cerro necesita. Por eso, fíjate que hoy juega del Valle y yo no sé si es una cuestión del físico del chico. Él no completa 90 minutos. ¿Del Valle, Sí. No. Él jugó 2 partidos este año y en los Pero 2 sin estaba lesión, jugando sin lesión, bien. Sin lesión. Sí, como que yo, por eso, amigo, hay una parte de Gavilán y pero no. Contra Trinidense él se golpea y tiene que entrar Carrascal. Ese partido muy malo del colombiano en Encarnación. Y allí es cuando Piri Amota tiene que lidiar con Chiquito, porque justo se había ido Lucas Barrios. Y después contra Guaraní, es cierto que es tipo un cambio táctico, porque sale del Valle y lo mandan a Sergio Díaz, o sea, que atacaron con 5, pero siempre él sale en camilla. Pero después de los 90 vos le ves ahí con los compañeros. Entonces, mira que hoy se supone que es un partido más ya que la chapa del nombre de Curicó, pero es Copa Libertadores. Entonces hoy Cerro... centrales va a tener Cerro Quintana, en el banco? El chico Quintana, claro. Cortito, ¿no?
Y por allí Piri el que cumple esa función en caso de que haya alguna emergencia, claro. ¿verdad? Cortito digo para una seguidilla. ¿Cuántos partidos con el Clásico en cuántos días? Hoy es 21, son 7 días más 4, 11, son 4 partidos en 11 días. Sí. Para jugar con 3 centrales disponibles. Curicó Resistencia, Curicó Olimpia. Y por eso digo. Así es. Y por eso lo de Brock, que va a estar para Resistencia y para Cerro. O sea, hoy Saba tiene que recurrir a alguien que iba a jugar en reserva y le tiene que pegar el telefonazo a Gavilán y decirle, no lo pongas porque se me rompió el chico. Y lo del chico es una forma de decir, ¿no? Por lo de Álvarez. Entonces, es cierto que Brock tiene que jugar, pero ¿qué pasa si Del Valle hace un partido más que aceptable hoy? Le tenés que dar continuidad, me parece, ¿no? O sea, lo sentás otra vez, no, porque tiene que jugar Brock y después jugar otra vez Copa. Está el tema también de por qué. No, el viernes tiene que jugar Brock. No sé. No sé. No, primero si juega mal, sí, ¿verdad? No, pero aunque no juegue mal, o sea, primero Del Valle tiene que completar un partido, repito, porque él en los 2 partidos estaba haciendo buen juego. Contra Guaraní, él es el que estaba apagando los incendios de Patiño, y contra Trinidense, Cerro empeora notablemente cuando él sale y entra Carrascal. ¿Del Valle? Sí, o sea, él primero tiene que culminar los partidos, y aunque culmine bien, o sea, vos le trajiste a Brock que iba a ser titular hoy, y por una cuestión de papeleo, no va a estar disponible hasta que arranque la fase de grupos. Entonces, tampoco lo puedes tener parado allí a Brock. Porque si vos decís, porque es lo que tiene el Clásico, ¿no? La gente de Cerro también dice, ¿Jan juega la vuelta contra Curicó o no? Y va a depender del resultado hoy. Si hoy Cerro no saca un buen resultado, Jan tiene que jugar la vuelta. Si se saca un muy buen resultado, ponerle tipo una victoria, capaz te descansa para llegar al Clásico. Y a Brock, Brock tiene solamente un partido antes del Clásico. Porque a lo que vos planteas, Fabio, si el Valle vos decís, no, si hoy juega bien, juega contra Resistencia, ya Brock, si juega va a debutar en un Clásico. Sí, no, pero igual por una cuestión que siempre se utiliza, o sea, si Brock jugaba hoy, no iba a jugar contra Resistencia. Iba contra Curicó de vuelta, por una cuestión de días. Y el Clásico. ¿Verdad? Claro, el Clásico. Y al no tener... Este va a ser elección martes y sábado. Claro, y Brock al saber que no puede jugar los martes, o sea, al no tener Libertadores, tiene que jugar contra Resistencia. Bueno, sábado digo, acordate que después a Cerro le toca Fortaleza en Brasil, ¿verdad? Claro, primero en Brasil. Un viaje después del Clásico. Bastante complicado. Al que Brock no va a ir. Tampoco. Claro, hay que ver si es miércoles el partido. Por algo se programó sábado ya el Clásico. Ahí hay que ver también el tema de cómo están, más con los problemas musculares que tiene el Cerro, ¿verdad? Los problemas de lesiones que tiene, que son... No, por eso en algunos casos increíbles. No, sí, hay demasiadas dudas con Del Valle. A mí no me parecería extraño que termine jugando Piri Damota la revancha, por ejemplo. Mira que porque no hay otro. Por eso marcaba el de los 3 centrales nuevos que acompañaron a Patiño. Porque vos dirás, mira que Patiño siempre se agarra la cadera, parece que está a punto de lastimarse. Solamente el chico Quintana, el más jovencito, es el que terminó el primer partido contra Meliano. Después los otros, pues yo siempre veía decir, ¿cómo es? Capaz el tema de la presión o la famosa intensidad del fútbol de primera. Pero Del Valle no terminó los 2 partidos que jugó y sabemos lo que le ocurrió a Álvarez. El de mejor rendimiento en Villarrica, que es el que tuvo la lesión más grave. Lo que pasa es que yo te entiendo que se acalambren, pero que todo termine con lesiones musculares. Un chico que está jugando y la presión, el ritmo, el calambre entiendo, ahora que sea. Pero que recuerda, uno se da con él esto ahora, digamos, en esta etapa, por llamarle de alguna manera, porque los partidos que jugó contra Libertad aquella vez de cuando se produjo la aparición de un par de centrales, exacto, cumplieron, y después cuando apareció de vuelta completó el partido que jugó. Vaya a saber qué está pasando ahora, si, como dice Dani, si es la presión, si es una cuestión hasta psicológica que le juega también, le deriva la cuestión muscular. Acordate que Rivas también está así. Rivas cada vez que tuvo 2 partidos, después salió lesionado muscularmente, y hablo ya de una época de 2 años atrás, lateral izquierdo, y lo mismo pasó ni hablar, hasta que después tuvo una lesión más fuerte, el lateral izquierdo más jovencito, ¿cómo se llamaba? Vargas. No. Sí, Vargas, Juan Vargas. Luisito Vargas, que era el llamado a ser lateral porque tenía un buen manejo. Él me ha parecido a Arzamendi de todo, ¿verdad?
Y él tenía lesiones musculares también hasta que después tuvo una lesión más importante. Ni hablar de Franco. Juan Franco también, lateral derecho que tanto le gustaba a Arce, tuvo lesiones musculares y después ya tuvo una lesión más importante. O sea, es complicado el tema. Hoy va a jugar Viera, por ejemplo. Vamos a ver qué tal 2 partidos seguidos de Viera, porque hasta ahora ni Bobadilla ni Viera han hecho 2 partidos seguidos buenos como para que uno piense, mira, este está para ser titular. La otra del partido fue bueno, reforzado por el gol, tuvo muchas llegadas, pero hay que ver el partido esta noche de William Viera. Con un rival que no fue muy exigente, hay que decir, salvo esos primeros 20 minutos. Y después cuando entra el gol del Cerro ya se desinfló totalmente Guairén, ya no tuvo repertorio. Y hoy se va a encontrar con un equipo que le gusta tener la pelota, que le gusta darle dinámica a todo eso, el recorrido del balón. Y hay que ver cómo puede Cerro cortar ese circuito de juego del rival. Vamos a los audios WhatsApp para el hincha de Cerro. ¿Qué opinan sobre el caso Eduardo Brock, el zaguero central? Ya todo hincha está informado. ¿Quiere probar Obi en Cue si es que funciona esto, por favor? Y ¿cómo ven la posibilidad de Cerro en este nuevo sueño que arranca, que es la Libertadores? Así que 0972-730-730. Tenemos los audios WhatsApp que a partir de ahora recibimos. Edgar. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralo en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec, esto alivio inmediato, lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Buenas tardes, Radio Cardinal, ¿cómo están ustedes? Lo único que quiero decir es que el equipo de Cerro Porteño va a dar un salto fundamental hoy hacia la clasificación. Sí, ya me di cuenta, Wilson. Ahora ya puso normal. Tranquilo, muchachos, yo entiendo eso, dale. Y ahora recibimos Edgar. Bruno, el problema de Del Valle es que él es bueno defendiendo, o sea, en los rechazos, pero su problema es que es medio tronco con la pelota. Él no es bueno técnicamente, él no sirve para una salida, para que se salga tocando y él ya sea le pase al medio, al 6 o lateralice al lateral para que el lateral ya en movimiento y en carrera transporte la pelota hacia adelante. Y ahí lo que es el temor de hoy. Y es por eso de que nunca tampoco él llega a la titularidad. Si estás buscando cuadernos, mochilas y libros, Visión te trae todos estos beneficios con sus tarjetas de crédito para que no gastes tanto en la vuelta a clases. Todos los días 20% de ahorro en Casa Paraná. Además, en Toto tenés 20% de ahorro y en todas las librerías del país 10% de ahorro. Solicita tu tarjeta ya al 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos. Una vergüenza es, Bruno. Buen día a todo el panel. Tuvieron 2 meses para hacer la connotación en la última semana que se puede. Recién, como todo paraguayito, pero una institución de esta envergadura no tiene que pasar por esto. Brock tenía que jugar ya desde el principio. Es esperar hasta el último, no sé cuál es el tema ahí que tienen, pero yo confío en que vamos a traer un buen resultado de Chile y acá liquidamos la serie y esperemos que nos toca después. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y televisores. Aprovecha para renovar tu televisor sin entrega inicial con precios increíbles hasta agotar stock. Además, con los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. TV Win 43 Smart Full HD. Ahora solo 18 cuotas de 159.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buenas tardes, me saben Bruno, Matecoyo, Dani, Federico, Ariel, Malaporte. Qué bárbaro, o sea, el año de equipo paraguayo, desarrollan el equipo paraguayo, pues la Libertadores lo van añadiendo bonita, van a ya pelear mismo las Libertadores con el nivel que están teniendo los brasileños especialmente. Vamos por escala, Brasil 1, Argentina 2, así de fácil lo más esa. Hacerlo como todo el año, sigue participando, quedala y te me acuerdas. Buenas tardes, Bruno.
Un saludo para el gran ídolo, el filósofo Daniel Chum. Un apretón de mano para el amigo, el gran Federico Arias. Y también a los compañeros ahí de la mesa. Bueno, Eduardo Brock es un gran jugador, Bruno. Yo creo que tiene que debutar ya este fin de semana contra Resistencia en la Nueva Olla para que pueda llegar bien para el clásico, porque yo quiero, si va a ser por mí, yo quiero que juegue Eduardo Brock el clásico, porque los Mitaí muchas veces les pesa jugar un partido de ese nivel, un partido clásico. Y como dije, ahora Eduardo por algo estaba siendo titular y encima era capitán ahí en Cruzeiro. Saludos. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿querés ampliar algo más sobre Cerro Porteño, por favor? Sí, justamente con relación a repetir la probable alineación de Cerro Porteño, que ya prácticamente solo falta confirmar con la planilla. Va a ser un hecho que Miguel Martínez arranca junto con Alberto Espínola, Juan Patiño, Rodrigo del Valle, Gabriel Báez, Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Federico El Pachi Carrizo y en la delantera Diego Churín junto con Robert La Pantera Morales. 25 futbolistas llevó Cerro Porteño, incluido Eduardo Brock, que evidentemente no va a estar a disposición, es decir que Cerro Porteño contará con 13 suplentes. Allí en la nómina aparecen, por ejemplo, que los que no van a ser titulares: Damián Bobadilla, Rafael Carrascal, Sergio Díaz, Fernando Fernández del Queso, que volvió a ser llamado tenido en cuenta para este viaje, Antonio Galeano, Enzo Jiménez, Marcelo Moreno Martins, José Miers, junto con Javier Talavera, serán los dos porteros que estarán en el banco de suplentes. Daniel Rivas, Lucas Quintana, Robert Piris Damota. Va a ir un poco por ahí el tema del banco de suplentes para lo que va a ser el partido de esta noche contra el Curicó, para el debut de Cerro Porteño en esta Copa Libertadores de América. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós, gracias. Y está bien lo que hizo Cerro, la contratación, pero no se dio y va a estar habilitado en otra fecha. Pero siempre dependimos de Chiquiarse, se le pasó 20 carpetas, no sé cuánto, y no eligió absolutamente nada. Y bueno, es la mala gestión del entrenador, que resultado está a la vista. Buenas tardes, Cardinal Deportivo, Bruno Pon, Federico Arias y mi ídolo Daniel Chung, el filósofo. Y estas son las cosas que muchas veces uno como cerrista le reclama a los dirigentes. ¿Cómo vio a última hora van a empezar a moverse con el tema de las contrataciones? Estas son las cosas realmente que muchas veces nos llevan al fracaso y a estar siempre eliminados de los torneos internacionales. Ojalá se mejore esa situación. Les saluda Javier desde Ciudad del Este. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código TowerStar2. Participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Continúa por todo febrero en Atalaya S.A. de Seguros la promo Enamorados. No solo un día estás enamorado o enamorada de la persona que te hace feliz todos los días del año. Por eso te ofrecemos la promo Enamorado, enamorada de mi póliza, encantado, encantada con mi auto. No te pierdas de esta increíble promoción. Con cada póliza de auto te regalamos el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Los cerristas estamos esperando que ustedes hablen ya de estos zapagui de los dirigentes. No, ellos son los grandes responsables de un futuro fracaso otra vez. Todo a última hora por no querer gastar, y al final va a gastar otra vez por este bloque. Tiene un muy mal manejo del Club Cerro Porteño, lastimosamente.
Bruno, historia repetida desde hace 14 años, improvisación total de Juan José Zapac con este tema de traer jugadores cuando el torneo ya empieza. Otro fracaso más en puerta. Todo por obra y gracia de Juan José Zapac, nefasto personaje. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Pollos Don Juan inaugura una sucursal más en Luque. Ambiente amplio y confortable con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capitán Andrés Isfrani, Sandra Rosalía, Ruta Luque San Lorenzo. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. 12:10, seguimos con los audios WhatsApp. 0972-730-730. Y lo que está pasando con este... Sale muy bajo su audio, disculpe por favor. Hola Bruno. Bruno, ¿por qué no hablan y ya o están esperando que llueva y otra vez para abrir el paraguas? Ustedes ahora contra Zapata y toda esa turma que está ahí, que lastimosamente yo como cerrita te digo, César del Valle 4.133.231. Vaya, veo mañana el partido y hoy salen como locos a buscar refuerzo y después no le permite, le culpa al club brasilero. Carnaval, allá papá, así como carnaval siempre tuvimos acá en Barrio Obrero. Yo como cerrita te digo, nunca la vamos a alcanzar a Olimpia, nunca. Nosotros ya tenemos que convencernos, ya que vamos a ser los hijos eternos del decano, los hijos eternos. Lastimosamente Bruno, pasa mi audio. Qué bonito que son con los zapatos ustedes. Impresionante. Una dirigencia malísima. El mejor técnico del Paraguay, ustedes se babeaban por chiquearse, Jaupey. ¿Qué dejó chiquearse? Qué bonito que son. Espera un ratito que vamos a irnos juntos. Wilson, ¿te puedo pedir un favor un segundito? El programa de anoche, porque podés sacar la parte cuando yo hago mi monólogo, pero de la radio, es verdad, de anoche, porque hice ya un monólogo anoche, hice En Peligro de Gol, y la verdad que hoy quiero darle participación a la gente, y entiendo que la audiencia rota, claro que sí, pero ayer yo di mi parecer. Lo hago con mucho respeto, se puede coincidir o no, pero para mí es muy clara la película, ¿verdad? Acá hubo una negligencia, esto es un papelón de gran envergadura, que vos le hagas viajar al jugador para jugar el partido, que no te habiliten, que vos no preveas. De igual modo, no sé qué va a pasar en cuanto al resultado de la Copa Libertadores de América, pero no borra la mala gestión. Y yo no le apunto a Juan José Zapac porque él tiene 700 funcionarios más o menos, tiene en Cerro Porteño. Tiene todo un departamento fútbol. Tiene mucha gente trabajando en Cerro. Y ayer le habrán llamado a avisarle a él sobre esta situación. Entonces, ¿qué hacen los Ariel Martínez? ¿Qué hace Enrique Bernis? ¿Qué hacen los dirigentes que realmente están en el día a día? Y si no están en el día a día, bueno, ¿quién es el que maneja Cerro? Era la gestión de un gerente, de alguien más. Pero yo les aseguro que Zapac no hace estas gestiones administrativas por obvias razones. Porque él es un empresario que tiene su tiempo y ese tiempo lo dedica a Cerro, pero no para ir a hacer gestiones él otra vez. O si no, ¿para qué va a tener su gente? Ayer yo di una exposición de lo que yo pienso, y creo que los compañeros acá también, no sé, andan medio flojitos, también parece que no quieren opinar mucho o fuerte,
pero no sé qué piensan. Para mí esto es un papelón, es una muy mala actuación de la dirigencia de Cerro Porteño. Pero ya me canso también yo de decir lo que dije ayer a la noche en el programa, en la radio, dije en peligro de gol, pero está bien, entonces ya pasar la grabación, así vamos a hacer y ustedes van a sacar sus conclusiones. Pero no sean injustos conmigo al menos. ¿Quieres decir algo, Ariel? Yo creo que todos dijimos lo mismo, me parece que la idea madre es la misma, en que hubo acá improvisación, que realmente se hizo todas las apuradas sobre la hora y que de ninguna manera se puede dar una gestión de esa naturaleza en un equipo que yo creo que, a ver, lo que pueda conseguir o no conseguir puede ser determinante en el futuro del año. Se puede quedar sin fútbol internacional, se puede quedar sin un ingreso de mucha entidad, porque estamos hablando de, a ver, primero que todo 600.000 ahora y después los 3 millones de dólares. 3.600.000 para comenzar. Y después está lo otro, lo de ahora que incrementó también la Confederación Sudamericana de Fútbol de los $600.000 por partido ganado, y ni qué decir cuando un equipo va avanzando en Copa Libertadores de América. Y gastar mucho dinero en un jugador que sí o sí también está de por medio el riesgo y la posibilidad que quede sin jugar la Copa Libertadores de América, pagar $50.000. Fabio hacía anoche el cálculo de cuánto, más de $1 millón en lo que tiene que ver con la duración del contrato, ¿verdad? Es mucha plata. $50.000 por mes. Por mes, claro. Pero y son 2 años de contrato, claro, $1 millón y algo. Más de $1 millón. Sí. O sea, una apuesta importante desde el punto de vista económico. 1.200.000 si uno quiere. 2 años, $1.200.000. $1.200.000 y que no se pueda eventualmente... Más el pago que le hiciste a Crucero, no te olvides eso. Y bueno, está eso también, o sea, una apuesta económica más de medio millón, muy ¿verdad? alta. Hablan de 600.000. ¿Y por eso? Porque hablan de 3 millones de euros, digo, de reales. Y que el jugador pueda ser habilitado recién para la zona de fase, porque hay una apelación que Cerro puede presentar, pero no hay, ayer nos explicaban que no hay jurisprudencia, no hay el caso Merlini, hubo un caso Merlini igualito, y no prosperó cuando él estaba en Guaraní. No prosperó. A mí también con una fuente de Cerro hoy que no estaba dentro de la Conmebol, pero que no va a correr. Bueno, y todo esto pasó desde el momento en que Cerro falla con Junior Barreto, porque no van a venir a decir a los dirigentes que no le querían al final. No, ahí se falló, ahí no se actuó rápidamente, no se ató al jugador en forma, y bueno, terminó pasando al otro lado donde no querían. Y no fue culpa del que ahora quedó como el culpable de todo, claro, todas las adversidades que hace, ¿verdad? Después tuvieron miedo de que otro jugador ya identificado con el club, que hizo muchos goles, como el caso de Churín, vuelva a ir a la vereda de enfrente, entonces lo trajeron sobre la hora también. Eso quizás salió un poco mejor, porque estamos hablando de un jugador que ahora le es útil. Hubo un oyente que le culpó a Chiqui Arce. ¿Hace cuánto que se fue Chiqui Arce? Por el tema del bloqueo del central. Sí, hablamos de que hubo diferencias para contratar, que se le presentaron 5 nombres, algo pasó también ahí. Porque si te dan ofrecer, pero repito, para mí esto empieza con Junior Barreto y se extiende y jugás con fuego cuando vos contratás un jugador sobre la hora. Pero Chiqui antes de irse dijo, yo ya espero nomás, no importa si es paraguayo o no, o sea, él estaba también esperando. Pero él había bloqueado también. O sea, si el enfoque es por qué tan tarde llegó, es porque Arce también tuvo que ver en la demora. Capaz de estando Arce, no sé si Brock era uno de los 5 nombres o apareció después. Pero ahí no tiene que ser una gestión del club, o sea, independientemente a quién es el técnico. Así como, por ejemplo, se manejan los grandes estados, acá los estados serios. No, pero en el tienen fútbol políticas paraguayo internacionales, por ejemplo, independientemente a quién sea el presidente. No puede ser Barack Obama hoy, puede ser Biden mañana, no les interesa. Tiene una política internacional. No, en el fútbol local eso, inclusive hay recontra defensores. Mucho. No es que se hace un debate y probablemente salgan a favor de los técnicos. Si acá hicimos ese debate. Pero ¿cuánto tiempo tuvo igual? Vamos a suponer que Chiqui haya rechazado los nombres, que eso yo no sé todavía, nadie lo dijo así públicamente. No, pero a ver, cuando se dio y vos informaste. Sí, yo informé. Una de las una persona de adentro, por eso, era la demora. 5 jugadores claro, que no le gustó después, a Chiqui. Bueno, ¿cuándo salió Chiqui?
Y hace 2 semanas. Y en 2 semanas vos no podías liquidar lo de este jugador. Es que no Lo que encontraba pasa es que... Claro, pero y el scouting ya no venía trabajando, ya no tenía los nombres, ya no le presentó los nombres. Salvo los 5 nombres. ¿Y por qué no activaron otra vez lo de los 5 nombres cuando se fue a chequearse? Ahí tenés las 2 semanas que vos decís. ¿Y qué pasó? Ya no pudieron contratar en ese momento. Hasta que salió la supuesta ganga, entre comillas, que era, capitán del Cruzeiro. Pero corriste el riesgo de jugar con fuego porque sobre la hora querías traer a un jugador, arreglaste todo sobre el final y no le podés tener. Inclusive tu gran resignación podría ser hasta inclusive jugar la Copa Sudamericana con el jugador. Imagínate lo que va a hacer eso. Van a decir, bueno, está bien, va a jugar por lo menos 6 partidos, pero si Cerro no entra a la fase de grupo, igual, Fabio, no es lo mismo, ¿verdad? Igual sigue siendo una mala gestión y una mala decisión, porque ¿para qué lo sostuvió y le dejaron arrancar entonces el año a Chiqui? Si ellos venían tropezando con estos inconvenientes, ¿verdad? Claro, 3 meses. Entonces, si ellos ya no estaban, no había un feeling, no había buen trabajo, ¿por qué le dejaron empezar? ¿Por qué se demoraron? O sea, acá no es que ellos dijeron, no, la institución está por encima de la persona. Si vamos a ir a lo que ustedes están diciendo, quiere decir que ellos decían Chiqui y le decían, no, este no, y sí, señor Chiqui, sí, señor Chiqui. Hasta que se cansaron. Por eso el tema del oyente que siempre va a haber fantasma es más viejo que, como decía Peluso, que el agujero del mate, ¿verdad? Yo en lo que vos pusiste incluiría a Zapac, porque al fin y al cabo él es el que tiene la palabra final. Él no puede estar en los detallecitos, pero acá estamos hablando de algo que no es un detallecito. Lo que pasa es que hablamos de una dirigencia que no habla, valga la redundancia del verbo. Cuando está, si aquella vez Gerardo no le decía, presidente, porque no vamos a hablar nomás del futuro. Bueno, esto ocurrió en tiempo futuro, ¿verdad? Alguien va a hablar y decir, ¿por qué Brock no juega hoy? O sea, para la foto siempre está el presidente. No, esto se habla con gestión. Y la gestión fue pésima. Porque capaz Brock es, no sé, mejor que Pulpito, Patiño, Capurro, todo lo que quieras. Pero uno tiene que hablar sobre los hechos. Contrataste a un tipo que te sale más de casi $2 millones entre todo lo que se está hablando, y no lo tenés disponible para lo más inmediato. Podemos poner 1000 ejemplos. Es como que compras un auto, pero no puedes, pero la casa no va a tener disponible. Tenés demasiados ejemplos para que todos podamos entender. Entonces, no es, vamos a ver cuando Cerro entre. No. Vos no comprás algo. La mala gestión ya no se borra. Bueno, porque, por eso. mira, yo te voy a decir, ¿qué pasa si el viernes debuta Brock? Porque a nivel local puede jugar. Sí. Y juega bien, o sea, y vos decís, a la pucha, qué buen jugador es. Sí, pase y lo vamos, que pase. Vamos a lo otro, vamos a suponer que no juegue bien. Mira, ¿qué es lo que trajeron? Claro. Y encima ni tampoco le pudieron habilitar. Y el ponchazo de plata que pagan. Bueno. O sea, para ambos casos igual queda mala la gestión. Generalmente, la ecuación suele ser a la inversa, ¿verdad? Cuando vos contratas una figura fuera de tiempo, la misma puede jugar la Copa, pero no el campeonato. Acá, tu figura puede jugar el campeonato y no la Copa, claro. Jan y otros tantos. Claro, por eso, lo último en Cerro. Olimpia, Rodrigo López, que podía jugar la Copa, pero no el campeonato, porque fue tu figura, fue tu alta inversión para el alto torneo. Acá la cuestión es al revés y hay un malestar muy grande seguramente entre lo que hicieron la gestión, entre lo que esperaron la gestión. Y estoy de acuerdo que Zapac debería acompañar más fríamente. ¿Cuándo viajó Pulpito? Pulpito viajó hace un mes ya. Y vos traes el central. Domingo a la noche se arregló, Bruno. Domingo a la noche. Yo te dije, se arregló Cerro Cruzeiro APF. Hasta ayer a las 2 de la tarde había tiempo que la conteste la Confederación Brasileña de Fútbol. 2 de la tarde de ayer que no respondió. ¿Y sabe por qué? Porque es feriado, fue feriado ayer y es feriado, hoy está en carnaval, ellos están todos en otras cosas. No respondió la Confederación. O sea, eso no se previó. Cruzeiro no tuvo que ver la Confederación Brasileña de Fútbol, tenía que responder, pero no respondió. Pero ¿cómo va a responder si la Secretaría está encerrada? Claro, por eso. Y bueno, y eso Cerro no previó. No. O sea, eso es lo que voy. La falta de previsión y de gestión. Porque siempre se habla día hábil, ¿verdad? Claro, en cualquier país se habla día hábil. Y ayer, para Brasil,
El último día hábil fue viernes hasta el miércoles. Y ya que voy a hablar de algo Sí. tripartita, Sí. Cruzeiro es el que rompe la excepción porque recibe un ponchazo de dinero. No, y O sea, quiero nomás cronológicamente para que se entienda. No pero esperes que Dani, la Confederación haga lo que hizo Cruzeiro, porque me imagino que lo de Cerro, si fueron inocentes. Ah, no, pero mira, Cruzeiro abrió un domingo. Y sí, porque vos le estás pagando. Entonces están felices. pero no esperen que la Domingo, ¿cómo CBF le haga. pudo haber pagado? No, cuando hablo, Bruno, de pagar es arreglar. Pero estamos hablando de una fecha que no es hábil. Claro. Pero siempre vas a tener Claro. mejor predisposición porque vos le estás pagando. Yo Pero voy a vamos eso nomás. cronológicamente nomás. Ustedes que tienen buena memoria, el sábado el jugador figuraba en la lista de concentrados de Cruzeiro, muchachos. Y ese sábado jugaba Cruzeiro. Bueno, y se publicó esa lista, esa nómina, y estaba Eduardo Brogo. O sea, y ahí dijimos, ¿y qué pasa? ¿No arregló con Cerro acaso ya? Y no estaba arreglando todavía. ¿Verdad? eso. Y bueno, Realmente. y ahí le llaman a Brogo, le dicen, desde Cruzeiro le dicen, salí de la concentración Al mediodía. al mediodía, andate a Paraguay. ¿Cuándo llegó a Paraguay? El domingo. O sea, esto se arregló toda última hora, todo. No se puede manejar un club tan grande como Cerro Porteño. No vayan a mamá a pasar mi grabación hoy. Ahora ya me calenté y ya voy a decir otra vez lo mismo anoche. ¿Qué es lo que hacen qué es lo que hacen los dirigentes que le acompañan a Zapata? Yo no, te juro que no. Zapata no va a estar. Él le dijo, señor, arreglen, pero no puede ser que esto no hayan previsto ellos. Esto es como un papelón que le pasó a Guaraní en su momento, que el propio Alberto Acosta, ustedes no se acuerdan, Alberto Acosta se enojó muchísimo, porque en estos temas administrativos no están los presidentes. Es la misma cosa que vos me digas mañana que Bierzi tenga que ir a enviar un mail, ¿no? ¿Qué va a llevar? Eso para eso tiene 200 empresarios, 200 personales. Entonces se había enojado el propio Alberto Acosta porque pusieron, en vez de ponerle a Fernández Cedrés, le escribieron a un tal Choco Fernández Caminada. Ahora todos lo conocemos, ¿verdad? Pero se habían equivocado. De Fernández se equivocó. Eso fue un papelón. 6 partidos no jugó. 6 partidos de Copa no jugó. Tipo ahora. Y ahora esta gente que hizo la mala gestión tiene que rezar que Cerro pase hasta la zona de grupo. ¿Por qué? Porque Cerro pasa a Curicó y después tiene que jugar contra Fortaleza o contra Maldonado. Lo más probable es que sea el equipo brasileño. Pero nadie va a borrar esta mala gestión porque es contratar algo que vos no podés usar, algo que vos trajiste para un fin determinado, y ahí está la situación fallida. Mala gestión a mal tiempo, a última hora. Pero ¿sabes, Bruno, dónde yo... En todo no caso, coincido? ¿sabes qué? Le puedo decir a Zapata, bueno, presidente, ¿sabes qué? Fuiste un poco flojo. ¿Por qué no le preguntás a estos tipos, no les zarandeás a esto tu departamento, fútbol y compañía? ¿Pero quién le haría esa pregunta? Sí, el mismo entorno otra vez. Ahí volvemos a lo mismo. Vos citaste el caso, No, claro. desde nuestro lado de periodista, cuando vos hables con Zapata, presidente, vos no le hablás a tu gerente, a tu no sé, ¿quién es el encargado de hacer no hay necesidad estas de parte gestiones? del periodismo, si su gente, o sea, los hinchas mismos ahí toditos le apuntaban a Juan José Zapag. En ese caso de Guaraní, donde se confundieron de Rodrigo a Roberto, el que hizo mal puso su cargo a disposición. Vos no escuchas, o sea, sigue siendo el mismo entorno en Cerro. Valinotti, recuerdo. Bueno, sí, señor. Entonces, que ahora está trabajando en Tacuarí. Con Regis. Sí. Eso, Regis lo le llevó y le ponen los equipos que él gerencia. Pero voy nomás a lo siguiente. Yo no puedo excluir de una responsabilidad si el entorno sigue siendo el mismo de gestiones fallidas. O sea, hay responsabilidad. Salvo También que sabes de la que cabeza. diga alguien del departamento de fútbol, que diga, yo no fui el responsable o no fuimos nosotros el departamento de fútbol. ¿Saben por qué? Porque Zapag recién habilitó la billetera y dijo, por eso. ahora sí se va a pagar y paguen ahora.
Entonces ahí yo me callo. Fíjate, pero hasta Bruno, ahora nadie salió Ariel Martínez, Enrique Bernis, el doctor Agüero, pero no sé si quién más está como dirigente de Cerro. Los vicepresidentes Petengil. Yo no sé quién puede hacer la gestión, pero no va a ser Zapag el que llame, que esto, envíame el transfer, ya se llenó el TMS, mira que es feriado, hay que prever esto, no, el dinero ya tiene que depositar, esto tiene que cerrarse el jueves, a más tardar, no, porque el lunes ya se tiene que viajar y el martes juega Cerro Porteño. Acá pasó una chambonada que se anunció con todo, con bombo y platillo en redes sociales, ponían inclusive, hasta se pegaron el lujo de decir, entre comillas se pegaron el lujo de poner cuándo lo que van a traer el central tal cosa, cuándo esto tal cosa, después le presentaron a Brock. Brock viajó, está en la concentración, en Chile está ahora, ¿saben qué está haciendo? Está mirando televisión, está mirando ahí los programas de, no sé de qué, porque no puede jugar el pobre hombre, inclusive al jugador esto le afecta porque él vino para jugar la Copa Libertadores de América. ¿Y qué va a pasar si se elimina a Cerro? No, pero estamos de acuerdo en eso. Yo donde no estoy de acuerdo es la exclusión de Zapag, nomás te digo, yo creo que Zapag es tan responsable que los que hicieron la gestión. ¿Por qué? Porque lo que vos preguntas, ¿y por qué permitieron que Arce arranque todo esto? Me van a decir que no, Zapag. Cuando vos es el tema del dinero, porque mira que escuchando la cronología de Federico, ahondo más con el tema de, mira, lo hicieron tan a la apurada, y yo no sé si Cruzeiro inclusive sacó mejor tajada con el tema de la compensación. Porque Federico decía que el domingo a la noche se cerró todo esto. Me dijeron domingo a la noche, Cruzeiro, APF y Cerro llegaron ya. ¿Cuándo vino Brock? El domingo. O sea, el sábado le dicen en concentración, andate. Claro, lo que te quiero decir es que técnicamente todavía no se había acordado todo y el jugador ya estaba acá. O sea, yo como negociante allí, yo quiero ser Cruzeiro. O sea, él vino horas antes de que se acuerde. Y como bien dijiste, no 2 millones, $200,000 no sale de Cerro sin la autorización del presidente. Entonces, yo no puedo excluir. Todos estamos de acuerdo que es insólito, que pero Zapag no basta. Esto con una gestión. ¿Hace cuánto se fue Arce? Ya tenían que haber avanzado y cerrado. No, es que si hacer la cronología final, estos 3 meses, en todo dudaron, Bruno. No, pero vamos a excluir los 3 meses. Vamos a darle de gracia a eso. ¿Cuándo se fue Arce? Porque si le quieren culpar a Arce. Vamos a suponer que Arce sí le haya rechazado 10 jugadores también. Pero Ojoman ahora Arce. Hace 2 semanas. Sí. 15 días y no, pea. Y ellos sabían. Amigo. Ellos sabían que se iba a ir interesante si una de las 5 carpetas era Brock. Pero ni eso te dicen. Vamos a hablar del futuro nomás. No hablan. Vamos a hablar, y cuando están para la presentación, vamos a hablar del futuro nomás. Entonces, no se puede eximir, no se puede exonerar de ese tipo de responsabilidad. Yo no te digo que estén todos los detalles, pero al final, si justamente son grandes empresarios que con una firma te cambian el rumbo económico financiero del país, con más razón van a decir, bueno, esto no salió, bueno, ¿cómo hacemos con el tema de la responsabilidad? Y bueno, pero entonces, Dani, ¿sabes sigue siendo el mismo entorno. ¿Sabes qué? Yo si soy uno de los dirigentes de Cerro y yo voy a decir, pongo mi cargo a disposición, señores, yo me voy porque acá si Zapag no autoriza y es toda última hora, nos quedamos pegados nosotros. Yo muchas gracias y hasta luego. Salvo que haya oro juío que en Cerro Porteño. Porque Ariel Martínez tiene sus responsabilidades. Enrique Berni es concejal de Asunción. Asunción está horrible, dicho sea de paso, ¿verdad? Es parte de la historia entre concejales y toda la historia que ya conocemos, pero bueno, esa es otra cuestión, es una cuestión política, pero tiene sus ocupaciones también. Pero Zapag, Juan Carlos Petengil es un empresario, tiene miles, está a la par de Zapag, descuida, ahí está ahí Petengil peleándole quién tiene más plata. O sea, estas son personas ocupadas, no tienen tiempo ni para atender el teléfono a veces, muchachos. Yo me voy a callar, pero Ariel, si vos dependés de mí y yo te autorizo a vos recién el domingo a pagar y después la gente sale a putear y dice, ¿y qué es lo que hace Ariel? ¿Vos qué vas a hacer? Pero también ellos son los responsables, o sea, el presidente y después el que está
Un poco más abajo, por supuesto, son los responsables de la administración de un club. No se le puede también eximir el culpa al presidente. Si es que hubo acá alguna persona de su comisión directiva del departamento de fútbol que fue negligente, que falló en la gestión para que esto finalmente ocurra también, yo creo que tiene que robar cabeza, o el presidente tiene que golpear la mesa, apartarlo de una próxima negociación y tiene que haber alguna decisión. No es culpable él y listo, perfecto. Ya pasó y no pasa nada, no hay ningún tipo de consecuencia, ningún tipo de castigo. Pero es que a mí no me cabe en mi cabeza que Zapac no le haya dicho, ya cierran esto y el monto es le hayan dicho. Pero acá me parece que ellos no tuvieron en cuenta el feriado. Acá nos sorprendemos por cosas mínimas. El dirigente de Nacional la otra vez salió y se olvidó que su equipo jugaba Copa Libertadores. Ese es el nivel dirigencial que tenemos. Sí. Entonces a mí no me extraña que la persona que le dijo, presidente, no te hayas de preocupar que viaje nomás ya, inclusive vamos a hacer una campaña en redes, yo le llamo, y Zapac le diga, adelante, bueno, te dejo. Te digo más. Espera, y le dijo, ¿sabes que va a viajar y juega el martes y el lunes ya va a estar en Santiago, todo tranquilo, presidente? No hay y después, carnaval, lunes, martes, todo cerrado. Y por supuesto, Cruzeiro, ¿qué le va a estar diciendo Cruzeiro? Cruzeiro, como dijo Dani, es el que va a recibir el dinero, hace el negocio. Ahora sí que más que nunca tiene que pagarse los porteños para que envíe la transferencia. ¿Entendés? Sí. O sea, yo hasta quiero creer, porque no creo que Zapac, porque si es así, entonces Zapac tiene que darle oportunidad a otra persona que le dedique más tiempo a Cerro, porque si Zapac autorizó el domingo el pago, o alguien no le dijo, presidente, mira que esto hay que cerrar una semana antes. En esta organización radial, que es mucho más pequeña que un club como Cerro Porteño, nosotros estamos previendo qué vamos a hacer en el clásico dentro de 2 semanas. Estamos previendo cómo va a ser la organización, Ariel para qué hora va a entrar, Fabio, Wilson se va a ir a San Pablo, Brasil de vacaciones, bien merecido el muchacho. No, pero se queda Fabio, va a cubrir Ariel, Bruno va a hacer la previa con Federico. Le dije yo, bueno, vamos a arrancar nosotros a las 4, el partido a las 6, desde las 2 vamos a hacer televisión, ya está en la asignación, no me muestra la asignación de Wilson, salí de acá por favor. No. Bueno, entonces, todo previsto, Edgar va a entrar la voz comercial a tal hora, vamos a hacer duple con la televisión. Me preocupa, yo no fui mencionado. Señor Chamba, a las 4 va a traer Chunco Federico, y no puede ser que alguien no le haya dicho, porque yo no creo que lo de Brock haya aparecido nomás en 2 días. Lo de Brock, Federico tiene información. Déjame cerrar. Pregúntale lo de Arce. Te juro, espera, con esto cierro. Y bueno, espérame. ¿Sabes qué, Federico? Yo no puedo creer que no la haya... Si ahí sí ya es responsabilidad de Zapac. Si alguien de la dirigencia de Cerro o un administrativo le dijo, presidente Juan José Zapac, sabes que yo te aviso que se va a cerrar el libro de pases para nosotros porque es feriado el lunes y el martes en Brasil. Y ellos toman caipiriña, se libera sexualmente todo el mundo ahí, Oicoa, carnaval, y ese no le interesa, ni si Ronaldo, su pase no le interesa el pase de nadie. Neymar se lesiona, ya hice una promoción especial ahora de un jugador brasileño que dice la excusa para ir al carnaval que siempre tienen los brasileños. O sea, que no le haya dicho, presidente, si no cerramos esto el viernes, hay que anunciar ya y decir, el jugador no va a estar habilitado, señor. Entonces anuncia Cerro y dice, no va a estar para la primera etapa de la Copa Libertadores. Vienen otros refuerzos, pero le avisamos que por una cuestión de feriado en todo caso, pero eso tampoco está bien. O sea, eso ya 2-3 días antes ya le tendría que avisar a Zapac. Y ahí sí Zapac no quería arreglar la parte de la billetera, no, que vamos a regatear, no vamos a esperar, no, ahí sí ya es responsable. Y ahí no va a rodar ninguna cabeza porque lo del entorno cumplieron. ¿Y cómo ves si Zapac que se va a autorrodar la cabeza? Y eso te estoy diciendo. O sea, por algo no hay cambios mayores porque todos están involucrados. Pero después ¿qué pasó con Barreto, con Junior? También ya no sorprende tanto lo que sucede en Cerro Porteño, donde tuvieron, ¿cuánto tiempo? 6-7 meses para abrochar al jugador. ¿No pensaron que Olimpia le iba a salir al cruce? Le salió Olimpia le quedó 24 horas el expediente. Y eso no tiene nada que ver con el entrenador que se fue también, que se carga con todas las cruces de la responsabilidad y culpable de todo lo que sucedió anteriormente, ¿verdad? Y lo de Barreto se le escapó a Cerro, después quiso reaccionar
ya fue tarde. ¿Y tuvo cuánto tiempo para asegurar? Atención, porque Federico tiene... vamos con la música de suspenso, porque esto sí... Ahora Federico trae información de qué dijiste. Adelantame, Federico, porque estamos atrasados con él. El tema de Brock. A ver, aguantame. Pónganme, por favor. Fútbol contigo, contrata el planazo de 120 megas de internet más TV por 209.000 guaraníes y podés llevarte tablets y televisores Samsung con 30% de descuento en nuestras tiendas Tigo, Mariscal López y San Martín, kilómetro 5 y Shopping Mariano. Todo contigo te conviene más. Libérate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles, y para la migraña, dolor menstrual, la falta de energía y después de la farra tenés siempre a mano Etidol Plus. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos. Este mes de febrero, mes de los enamorados, en Sueño Lar, regalamos una cabecera Samara con tus compras de nuestros somieres, línea premium hasta agotar stock. Además, el 40% en productos nacionales, 10 cuotas sin intereses, pagando tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. Bueno, Ever aquí no arrancaba el programa con nosotros. Hoy un resumen, por favor, y con eso cerramos el programa hoy. Atención, porque Federico trae información de último momento sobre el caso Eduardo Brock. Tiene que ver con desmenuzar un detalle, son detalles importantes. Con la cronología, que creo que es importante. A ver. Atención, cronología. El cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado, te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 ingresando a www.solar.com.py. Arranca con todo, con Kenton. Arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas de esta promoción y escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Exclusiva. Somos todos oídos. No, le estaba preguntando a Fabio cuándo dejó darse el cargo. ¿Cuándo, Fabio? Lunes 6 de febrero, Son se comunicaba. 15 días, ¿verdad? Sí. 15 días atrás. Y estoy preguntándome también el tema de los scouting. ¿Qué papel tienen? Porque ellos fueron los que trajeron varios nombres. Y averigüé si estuvo Brock en aquellas carpetas. Se rechazó. Me dice que estuvo Brock en esa carpeta, pero quedarse no rechazó, pero tampoco dijo que venga. No definió. Dejó flotando. Pero lo que quiero decir es que Brock ya está hace bastante tiempo en la órbita de Cerro. Porque estuvo en la carpeta que Arce, no como la de Martínez, que la misma persona nos contó que Héctor David Martínez rechazó. Atención, Twitch. Sino que por Brock no rechazó, pero tampoco dijo tráiganlo. Tampoco definió. Es como que miró a otro lado. ¿Cómo querés que pongas textualmente en las redes, Federico? No, Ramiro Arana no me voy a poner otra vez ahí. De bombazo, no. Poner nomás. Yo creo que puedes poner que Brock estaba entre las carpetas para Arce. Exactamente. ¿Y sabes pero que no rechazó, pero tampoco dijo que venga. Pero Bruno, acá porque yo voy a es importante poner. No, ¿sabes qué? Para mí si no dijo que venga. Claro. ¿Sabes qué? A mí me puso, o sea, la información es que estaba en la carpeta. Claro. A mí me puso textualmente, no rechazó, pero tampoco definió, ¿verdad? O sea, no había mucho interés para que venga. ¿Sabes por qué, Federico, a lo que vos informás? Yo agregaría para decir que para mí es un rechazo tácito. Sí, claro, puede ser. ¿Por qué? Porque hoy el desajuste es porque se hizo sobre la hora. Y la dirigencia dice, mira que este nombre ya teníamos hace 2-3 semanas. O sea, si hace 2 semanas se fue es porque estaba antes de hace 2 semanas. Recuerden nomás las declaraciones. Parte del legaste. Claro, y recuerden las declaraciones de Arce. Primero él decía paraguayo. Sí. Paraguayo. Después dijo... Entonces, si yo tengo una carpeta de un brasileño y mi técnico que todavía no me rechazó, pero no me aprobó,
sale y Pero dice igual, paraguayo, paraguayo. En 15 días después de que ya se fue Chiqui Arce no pudieron cerrar. Por eso digo. Y bueno, vamos por eso me parece importante. Es que yo pregunté si Brock estaba en esa carpeta. Y yo conté hace rato acá que fue uno de los nombres que rechazó Arce, Héctor David Martínez. Ah, ¿viste? Claro, no, conté. O sea, la dirigencia avanzó con él, le estaban queriendo negociar. Le dieron la opción. Es más, quiere que negociemos con él porque cuando eso Héctor David Martínez no estaba siendo tenido en cuenta. Es más, es suplente ahora. En River entró en la segunda etapa porque ahora se recuperó de la tendinitis, pero fue uno de los nombres que la dirigencia le dijo, ¿qué tal si hablamos con él? No. No rechazó, pero tampoco definió. Y entonces no lo convencía. Es que como, y lo más importante me parece, Bruno, que si Arce salió hace 15 días lo de la carpeta, habrá sido hace un mes. ¿Verdad? Seguro. Entonces Brock ya existía en el mundo en el firmamento del Cerro Porteño. Pero 15 días ya es un tiempo muy importante también para cerrar antes no dejar que venga el carnaval y que se cierre todo en Brasil. Yo me quedo con él. Por fin hablaste, Ariel, gracias. No, pero porque también hay que seguir hablando. Pero hay que decir que también, pero en algún momento Chiqui liberó esa condición de paraguayo. Dijo, bueno, que sea extranjero, que sea quien fuere. Lo que pasa es que hay un paso entre la aprobación del DT y el inicio de las gestiones. O sea, vos no podés iniciar una gestión si es que... Entonces, yo no sé cómo fue, si duró, porque mira que hasta estuvo en la lista de concentrados del equipo que venía de jugar el clásico contra Atlético Mineiro y que hoy no está disponible para el partido de Copa. Y también hay que decir que en esa semana se va el Chiqui lunes, te pueden decir también, nos absorbió todo el tiempo Saba, hasta el viernes, o sea, porque Saba no era la primera opción, que no vengan a decir que fue la primera opción, era uno de los nombres también que se manejaba. Incluso había un defensor argentino que iba a venir y que finalmente no salió. Claro. No sé, que era buenísimo, me dijeron. Justo cuando iba a venir Saba. Con Saba. Sí. Y que se anunciaba que llegaba el técnico, se iba a anunciar el defensor, porque los dirigentes de Cerro tenían atragantado el tema del defensor, le volvían locos el tema del defensor, porque no trajeron o no llegó nadie por culpa de Chiqui, por culpa de quien sea. Y cuando llega el momento, la verdad, festejaron todo bien, Cruzeiro, hay que pagarle, le pagaron a Cruzeiro. Muchachos, pero falta un detalle muy importante, el pase. Y ahí se quedó y quedaron todos en ridículo, porque eso es lo que le pasa a los dirigentes de Cerro, quedaron todos en ridículo, sacaron pecho porque en todos lados dieron publicidad del nuevo defensor, le sacaron su capitán a Cruzeiro, pero ese jugador que le va a costar $1.200.000 en 2 años, más el pase que eso compra, casi $2 millones, no sabe si va a jugar la Copa Libertadores. Bueno, la noticia entonces que trae Federico estuvo en la carpeta de Chiqui Arce ya el nombre de Brock. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Juega Nacional hoy Copa Libertadores, hay Champions League, ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Olimpia. Vamos con la noticia del día, por favor, Obi, porque hay un caso, bueno, a nivel internacional que tiene muchísimo peso en cuanto a información. Dale. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Dani Alves continuará detenido. Desestimaron el pedido de sus abogados. La audiencia de Barcelona acordó mantener en prisión preventiva y sin fianza al jugador brasileño por el presunto abuso sexual de una joven. Nuevo revés para Dani Alves. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank, con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR, con todas las tarjetas de crédito del Banco Sudameris. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Hoy tenemos mucho fútbol.
5 de la tarde, y después quiero tirar algo para debatir sobre Olimpia. Liverpool, Real Madrid, 5 de la tarde, partido de ida a octavos de final. Qué partidazo, por Dios. A las 5 de la tarde entran Frankfurt, Napoli. Final de la Recopa Sudamericana, 21:30, Independiente del Valle, Flamengo, partido de ida. Está medio complicado el árbitro. De acuerdo a algo que envió Wilson. Quiero Massa. Sí. La señora dio una denuncia a unos medios que... ¿De qué, Federico? Tomó un vino y la atacó con un cuchillo. ¿No? ¿Eh? El árbitro hoy de ¿Fue el árbitro al Independiente final? Sí, Sí. parece que es un personaje nuestro chileno. Quiero Massa. No, Quiero Massa. pero Y la, ¿cómo? la señora pero le eso denuncia que no acepta el divorcio. Sí. Y ahí ya sabe un hombre que no acepta eso, ¿qué puede pasar? Dicen, Pero hay una denuncia Sí. policial que Ah. la intentó agredir. Policial y a los medios. ¿Y va a dirigir hoy? Y hasta ahora sí, va a dirigir. ¿Y cómo eso puede ser? Si él mentalmente no... Vamos a A lo evaluarlo. mejor la denuncia Decime lleva la altura. unos días o sea, ¿Eh? se publicó recién, se viralizó recién, capaz no es de las últimas horas. Y sí, pero igual la ¿Verdad? Conmebol no puede permitir que el árbitro dirija hasta que se aclare el tema. Sí. Si hay una denuncia, no sé. Si te prohíben que grite PUTO, imagínate. La verdad, no. Pero Claro. es una denuncia que hace a través de redes sociales. No hice la denuncia, dijo la señora. Bueno, Ah. solo en redes sociales, sí. Entonces de la contraparte va a Oye. decir, mira si por Claro, denunciar claro, eso, por una ahí, denuncia claro. en redes vamos a estar tomando. Está No, serio, entonces, está serio. no, si no hay una denuncia, yo por eso hablé de denuncia. sí. Y lo que, para no dejar pasar el tema de Liverpool, que le tiraban bomba al hotel de Real Madrid, los hinchas ingleses. Copa Para no decir Libertadores. que solamente pasa en Sudamérica, no. ¿En serio? Copa Libertadores. Ah, ni cene. Fue artificial, de bomba, todo le tiraban. Diría si ¿viste Sí. cuando están chismosando? Ah, ni cene. Sí. No te puedo, los ingleses. El ¿sí, Liverpool, verdad? exactamente, sí. Copiaron los... Y viste que nosotros Amigo Brasil. sí, nos En Europa juegan no pasa. sin vallas, Ah. en Europa, en Inglaterra, un bocapuy, vele a hotel, vio. a las 2 de la mañana. Hoy Copa Libertadores, Nacional Sporting Cristal 19 horas. Curicó Unido, 21 horas Cerro Porteño. Debuta por primera vez en su historia Curicó. Y Cerro, ¿alguien me puede pasar la información? Cerro, si mal no recuerdo, es el equipo que más participación en Copa Libertadores tiene. Y va a debutar contra un Virgen Libertadores. Con o sin Brock, Cerro tienen que pasar. ¿Quién es? Con o sin Brock. El que más... Yo vi, por ejemplo, fíjate la chapa que le da Real Madrid, ¿no? Vi un diario chileno que ponía como la máxima figura de Cerro a Churín, por lo que hizo en Chile, y a Sergio Díaz, una foto al lado de Lucas Vázquez, que decía, este hombre que estuvo en Real Madrid, tal y tal. El diario chileno, ¿verdad? Pero sí, un debutante contra un equipo que está siempre en Copa. De hecho, no creo lo que haya una cobertura importante de los medios chilenos al tratarse de Curicó. O sea, estamos hablando de un equipo que hace local en una cancha que no es Ellos suya. mismos tomaron el bus, Curicó viaja a Santiago, decía la noticia, sí. Tomaron el bus para ir a jugar a... Hay que ver cuántos hinchas van, ¿verdad? Porque no, tampoco es un club muy... De mucha popularidad en un estadio chiquito que tienen, que no juegan. Desde ese punto de vista tenemos que decir que Cerro no va a sentir quizás el tema No, de ser no, no, visitante, ¿verdad? La presión del público, ¿no? No, nada que ver. No pasa, Y si- Cerro, pasa. Acá hay que esperar lo de Fortaleza nomás. Bueno, eso por Copa Libertadores de América. Y mañana tenemos también partido de Champions. Leipzig, Manchester City, 5 de la tarde, Inter de Milán, Porto. Y Copa Libertadores, fase previa, Nacional de Ecuador, Independiente Medellín, 19 horas. Boston River, Huracán, 21 horas. Ahí sale el rival de Nacional o Sporting Cristal. Y 21:30 Carabobo, Atlético Mineiro. No, en Chile, como me dicen acá, está el tema de Viña del Mar ahora. Ayer ya era una amplia transmisión, y seguramente otra, Claro. que sí, para claro. ellos es tipo carnaval. Por supuesto. Sí. ¿Alguna noticia, Fabio? Que no se te pierdan las noticias. Estamos ya con Nacional cuando ¿Eh? quieras. Nacional, el equipo nacional, el equipo de Sporting Cristal. No, lo de Nacional es que nos interesa. Bueno. Vos tenés el equipo de Nacional. Juego hoy a las 19. Partido de ida sería segunda
Segunda fase. Segunda fase. Partido de ida, arbitraje de Anderson Daronco, el brasileño. En el VAR va a estar Wagner Rewey. En este caso, equipo brasileño para este partido. El equipo que anuncia Pedro Sarabia con Héctor Espínola en el arco, Claudio Núñez de lateral derecho, junto a Carlos Rolón, Francisco Báez y Fernando Román en zona defensiva. Francisco Peta Brizuela, Juan Alfaro el argentino, Jordan Santa Cruz, Edgardo Orsuza y Matías Martínez en la media cancha. Juega con 3 volantes internos, 2 extremos que son Peta Brizuela y Matías Martínez, y el punta sería Cristian Ocampos. ¿Y tiene alguna figura nomás te pregunto, el Sporting Cristal? Yotun creo que es más conocido, ¿no? Capitán. Yotun, sí, y el técnico que fue campeón de Copa Sudamericana 2018 con Atlético Paranaense. Su técnico es un brasileño, Thiago Nunes. Thiago Nunes. Y después Cristal, con el poder económico, tiene algunas figuras, como el caso justamente de lo que decían los compañeros. Yosimar Yotun en la media cancha. ¿Contra quién juega Olimpia el fin de semana y a qué hora? Olimpia juega contra Guaireña el domingo a las 20 horas. Bueno, vamos con Olimpia. Quiero plantear lo siguiente, por favor. Proba el nuevo Rexona Men. Sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farma Oliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tenés 35% de descuento en todo. Sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras 103 sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Cerrati, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, buenas tardes. Un saludo también a toda la audiencia. Diego, contanos, bueno, tenés mucho trabajo, representante de Romaña, Rodney Redes, entiendo que estás trabajando con Alberto Romero por Mateo Gamarra, pero para irnos más en orden. Romaña ya está habilitado, pregunto por cualquier cosa, porque el tema, después de lo de Brock, preguntamos, ¿él ya está habilitado para jugar por el Olimpia? Entiendo que hasta el momento no que creo ahí estaba hablando justamente con la gente de la MLS, estamos viendo para que la habiliten ya lo antes posible. Ajá. Y él ¿cómo llega? Porque estábamos acá preguntando, y creo que Federico Gómez decía que en octubre había jugado su último partido Romaña, ¿verdad? Romaña, sí, el 9 de octubre no pasaba Rubén Darío Urbé, en el campeonato justamente antes del Mundial, antes de la Copa del Mundo. ¿Cómo claro, está? Porque ahí terminó la MLS, ¿verdad? Ahí fue cuando terminó el torneo y yo todavía no empezó todavía el torneo. Ajá. Terminó jugando, digamos, ahí, y ahora estuvo en amistoso, hizo la pretemporada, estaban con el tema de los amistosos y compañía. Claro, o sea, no con pretemporada iniciada y terminada, entonces. Sí. Diego, ¿su vínculo por cuánto tiempo es con el Olimpia? Un año. Él viene un año a préstamo sin cargo, o sea, él vino sin costo, vendió sin costo para Olimpia y viene un año con opción a compra. Ajá. ¿Te preguntaron por Rodney Redes? ¿Hay posibilidades que él venga? Se habló en un momento, pero nada así concreto, ¿verdad? Hubo un sondeo por él y de los dos clubes grandes, pero no pasó a eso, a un sondeo. Los dos clubes. ¿Los dos clubes grandes, Diego? Sí, se habló con los dos, o sea, se habló del tema de Rodney, pero cuando estaba el profe Chiqui, yo había hablado con él. Me había sondeado la situación de Rodney, pero nada más hay un sondeo, ¿verdad? Y no pasó a eso. Ya. Pero sí, bueno, está muy difícil ya por el tiempo, ¿verdad? Pero sí, la verdad que sí, nosotros estamos a Paraguay es como que es muy difícil. Sí, ya se está cerrando el libro de pases que se cierra el viernes. El viernes 24. El viernes, sí. Y Olimpia no levantó todavía la sanción de Junior, o sea, sí, ya levantó, puede fichar. No, ya levantó. Puede fichar, perdón. Y no te lo pidieron que otro jugador, el otro jugador que podría ser fichado. ¿No te pidieron algún otro jugador? No, a mí no. Ajá. A mí no, yo no hablé, solamente hablamos, o sea, el último tiempo el tema de Johan.
Diego, ¿cuál es el caso real de Mateo Gamarra? Nada, Mateo, nosotros habíamos hablado con la gente de Olimpia porque teníamos algunas posibilidades. Yo creo que había hablado con ustedes, luego le había comentado eso. Pero nada, siempre la gente de Olimpia, el presidente, me manifestó que ellos le daban prioridad a la Copa Libertadores. Ellos querían prepararse para llegar bien ahí, y que Mateo era una pieza fundamental. Y él me pidió para nada, esperar y que en junio sí ver opciones. O sea, en este mercado de pase vos nos podés asegurar, tras conversar con Cardona, que no se mueve en este mercado de pase. No, eso yo te aseguro, o sea, por lo menos lo que me dijo, bajé el acelerador, ¿verdad? Porque la verdad que tenía mucho sondeo, pero no me gustaba que él se quede haciendo una buena copa, porque eso también le cotiza, y la negociación de repente es favorable cuando él viene jugando copa y compañía. Totalmente. Te consulto para saber cómo se trabaja. Tras la expulsión de Mateo Gamarra, que realmente fue algo repentino y que nos sorprendimos todos, ¿vos sos de hablar con él? O él se expresa contigo, o él habla contigo. ¿Cómo manejan la parte? Alberto está más con él. Yo tengo una muy buena relación también con Mateo. No hablé después del partido, porque yo estuve de viaje. Alberto Romero, el representante. Sí. Con él habla. No, yo también, nos juntamos, nos solemos juntar, ¿verdad? Nos juntamos creo hace 3 semanas más o menos. Pues yo estuve con la dinámica del mercado de pase que pero de repente tampoco no nos pudimos juntar mucho. Entiendo. El caso de Mati Segovia después del Sub-20, ¿cómo quedó? Mati, tuvimos muchos sondeos, pero yo creo que sería más para junio, ¿verdad? Pero sí tuvimos muchos sondeos, sobre todo en la primera etapa del torneo, ¿verdad? Cuando Mati también estuvo muy bien. Yo creo que después los físicos le costó un poquitito, como a todo el equipo, y bueno, pero le quedaron ahí en conversaciones. Nosotros habíamos traído ya una oferta también en su momento, pero bueno, no salió. No, realmente tampoco no hay un apuro, porque queremos que Mati también crezca. Y yo le había dicho a Mati, no es quién se va primero, sino quién se va mejor, ¿verdad? Yo creo que muchas veces de repente uno se apura por salir, o porque bueno, se le entiende también, ¿verdad? Pero hay que saber cuándo ir, y no ir apurado cuando uno todavía no está tampoco preparado, y después volver rápido. Diego, ¿Jorge Morel fue en forma definitiva a Turquía o a préstamo? No, a préstamo con una opción de compra ahora en julio, que yo creo que si todo va bien, ellos van a ejercer la compra. Un poquito más de 3 millones la opción. No, menos. Menos, ajá. Pero según nos había dicho el presidente guaraní, que se inclinó la balanza porque el préstamo era muy importante se hablaba de un dinero importante de las gestiones que vos hiciste, Diego. Sí, eso ayudó, ¿verdad? Ayudó, y aparte del poco tiempo, ¿verdad? Pues son 3-4 meses nomás que se ejecutaría la compra. Diego, te saluda Fabio. Con respecto a Sebastián Ferreira, él va a continuar en Houston Dynamo porque estuvo por Asunción hace pocos días, ¿verdad? Sí, él vino para gestionar la Green Card y estuvo practicando en Ameliano para no quedar parado, y vino el PS de Houston también como fue en todas las vacaciones, que le enviaron un PS a Seba para entrenar, para preparar. Él no se mueve por ahora, por lo menos hasta julio no se mueve, porque le nombraron intransferible por ahora. Mira, si es que nivel, o sea que viene con un preparador físico, ¿te das cuenta que? Sí, le enviaron, la verdad que las vacaciones ya le enviaron, y ahora que vino una semana para generar, para el tema de la Green Card, también le enviaron un PS y le estuvo acompañando ahí en Ameliano, estuvo entrenando.
Qué nivel, se mueven de otra manera. Imagínate cómo está creciendo el La fútbol verdad, de los la Estados verdad Unidos. que por eso está creciendo, o sea que cada vez están más competitivas al día. Y van muchos jugadores a Europa de ahí. Y Fernando Romero ya debutó en Australia, parecía algo impensado que se pueda dar, pero ya inclusive ya está jugando otra vez, Diego. Sí. Quedó muy sorprendido por lo que es el país, por lo que es la liga. Una liga realmente muy buena. Y está muy contento Fernando. Él nos había manifestado que quería salir porque habían traído muchos delanteros y bueno, entonces por suerte le pudimos conseguir eso. Ya nos hablaste una vez del tema Cecilio, él se queda, sigue en Santos Laguna, ¿verdad, Diego? Sí, él no se mueve, hasta julio no se mueve tampoco, tiene contrato hasta julio. Diego, que sigan los éxitos, un fuerte abrazo, gracias por atendernos. A las órdenes, Bruno, un gran abrazo a todos ahí, que pasen bien. Gracias. Diego Cerrati, representante de jugadores. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad de calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año. Con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball. En sus versiones tapa dura y tapa flex, con diferentes diseños y formatos. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Lo de Cecilio Domínguez es importante volver a recalcar, Tuiti, porque Cecilio Domínguez nos dice, el propio representante Diego Cerrati, no se mueve de Santos Laguna, porque en algún momento alguien deslizó o lanzó o hizo nomás un... bueno, ya saben, no viene a ningún club paraguayo, no. Cecilio Domínguez no se mueve hasta mitad de año, decía el propio Diego Cerrati. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto